Muy buenas tardes, amado. Tengan ustedes muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Aposento Alto en mi casa. Es un gusto para nosotros poder estar contigo y poder compartir un día más de la palabra de Dios. Es importante que tú y yo estemos siendo alimentados de la palabra de Dios. Recuerdas que el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que en este tiempo podamos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y la forma de alimentar nuestro espíritu y nuestra alma es a través de la palabra de Dios para tener una vida equilibrada, tener una vida conforme al Señor. Y es importante porque ¿qué pasa si dejamos de alimentarnos en lo físico? Si dejamos de alimentar nuestro cuerpo, empezará a experimentar debilidad. Lo mismo pasa, amado, cuando una persona no se alimenta de la palabra de Dios, tiene una debilidad espiritual. Y las consecuencias de la debilidad espiritual son terribles. Porque comienza el desánimo, comienza la tristeza, comienza la depresión, comienza todos aquellos problemas emocionales que serían menores y en su mayoría eliminados si hay una convicción plena en la lectura de la palabra. Porque cada vez que tú abres tu Biblia y empiezas a leer de esa palabra que es Dios mismo, de esa voz del Señor para nosotros, empieza a surtir un efecto poderoso en nuestra alma, empieza a surtir un efecto poderoso en nuestra vida para que podamos crecer en las maneras de Dios. Por eso, amado, es muy importante que tú y yo podamos alimentarnos de la palabra de Dios y nutritivamente. Ahora, vamos, hemos puesto este ejemplo muchas veces. Si a un niño tú le pones enfrente una situación de comida chatarra o una alimentación que le nutre, evidentemente el niño, al no tener la capacidad correcta de decidir, va a tomar la comida chatarra porque eso le satisface al gusto momentáneo. Pero lejos de tener una alimentación sólida, fuerte, que pueda traer a futuro una situación de fortaleza en sus músculos, en sus huesos, trae una cierta anemia. Bueno, lo mismo pasa en el ambiente espiritual. Cuando no nos alimentamos de la palabra correcta y solamente escuchamos cuestiones emocionales, humanistas y aquellas que solamente alimentan nuestros sentidos naturales, va a haber una especie de anemia espiritual porque son alimentos superfluos, son alimentos que no trascienden y que no edifican. Sí gusta al oído, sí gusta a la emoción, pero en el momento de la crisis se darán cuenta que han sido edificados sobre la arena, sobre emociones. Ahora, es importante que en este tiempo tú y yo seamos solidificados en la palabra, que en este tiempo tú y yo seamos solidificados en las maneras de Dios para que podamos crecer en lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos crecer en lo que es para nosotros, porque hoy en día con esta crisis hay tanto persona que sube tanta información, que sube tantos mensajes, que sube tantas ideas y que muchas de ellas son vagas y no tienen un fundamento muy claro en lo que es la palabra de Dios. Hay un aspecto muy importante el cual tú y yo tenemos que buscar. Y este aspecto correcto en el cual tú y yo tenemos que buscar es el ser edificados en la manera correcta a través de la palabra de Dios. Y de esta manera vamos a crecer en fe. Recordemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, en medida que tú y yo crecemos en la palabra, en medida que tú y yo crecemos en el conocimiento de Dios, nuestra fe se va a expandir y de esta manera vamos a estar más sólidos para cuando vengan las situaciones difíciles. Hoy en día, uno de los problemas a los que se enfrenta la iglesia en general es a un enfriamiento. Si bien la Biblia dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará, pero es notorio que en estos tiempos el cristiano estándar está pasando por un periodo de enfriamiento. ¿Por qué? Al no podernos congregar, esto afecta directamente en el corazón y se enfría. Porque no se puede dar un seguimiento, no se pueden dar visitas como normalmente se hace, no se puede hacer un trabajo como normalmente se venía haciendo. Pero ahora es el tiempo donde la verdadera iglesia tiene que salir a la luz. Es donde la verdadera iglesia tiene que salir a flote, donde la verdadera iglesia tiene que aprender a depender de su Dios y empezar a tener las funciones correctas y los roles correctos de los ministros y de la iglesia. Recordemos que los ministros estamos para dirigir al pueblo, para aconsejarlo,
para ir delante del rebaño hacia pastos verdes, alimentarlo a través de la palabra con pastos verdes. Pero la dependencia siempre ha sido de Cristo. Y en este tiempo, la iglesia verdadera resurgirá para aprender a depender absolutamente y totalmente del Señor. Por eso es importante que tengamos un fundamento sólido, que tengamos una palabra contundente, una palabra firme con la cual tú y yo podamos aprender a depender totalmente de Cristo. Recuerda que en nuestra barca el capitán es Cristo. Nuestra barca es nuestra vida. Y aunque hoy estamos pasando naturalmente, como tú y yo lo sabemos, estamos pasando por una situación y hablando en el tópico, ¿no?, de la barca, sobre una tormenta, estamos pasando sobre un viento tempestuoso. No olvidemos que el Señor Jesús es el capitán de nuestra barca y Él no va a permitir bajo ninguna circunstancia que la barca se hunda. Pero es importante para tener esta convicción, esta seguridad y esta plenitud, que tú y yo tengamos un fundamento firme en la palabra de Dios, que no podamos creer en situaciones efímeras, porque con tanta información corremos el riesgo de caer en error de doctrina o en confusión respecto a los tiempos. Hoy se escucha tanta cosa. Por ejemplo, escuché apenas a un ministro que le preguntaban que si él consideraba que Cristo estaba a punto de regresar. Y él decía que no, que crisis siempre ha habido, que pandemia siempre había habido, y ponía de referencia que muchas de las cosas que están sucediendo en otros tiempos han pasado. Y efectivamente es una realidad, han pasado, pero nunca todas juntas. Esto es un principio. 2, el movimiento ecuménico nunca se había dado, cosa que ahora está viendo un principio ecuménico, el cual nos acelera los tiempos proféticos. Siguiente, como nunca antes, hoy hay una fecha aproximada para la firma del Tratado de Paz. Esto nunca antes había sucedido, amados. O sea, no me refiero a las guerras, a las pestes, porque esto es principio de dolores. Jesús dijo, va a haber guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. Pero en esta ocasión no estamos hablando de guerras, sino de una pandemia. Pero es principio de dolores, porque el Señor está a punto de regresar y está a punto de comenzar lo que es la primer parte de la tribulación. Gloria al Señor. Pero es importante que tú y yo podamos caminar en fe, es importante que tú y yo podamos tener una fe sustentada en la palabra para que seamos inconmovibles, amado. Hay una parábola que dijo el Señor Jesús, que dijo nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro Mesías, el cual anhelamos que regrese pronto y decimos Maranata, Cristo viene. Es cuando habla respecto a estar cimentado. Y la pregunta esencial en este tiempo tan trascendente para ti y para mí es: ¿en qué estamos cimentados? ¿Estamos cimentados en verdad? ¿Estamos cimentados en edificación sólida? ¿Tenemos un buen fundamento? ¿O estamos edificados sobre la arena? Sobre fundamentos efímeros, sobre fundamentos que van y vienen, sobre situaciones humanas, sobre situaciones que afectan directamente la emoción, pero no trascienden en nuestra alma y mucho menos en nuestro espíritu. Porque de esto depende que la casa no caiga. Es decir, cuando venga la crisis, tú te mantengas sólido y firme, caminando como viendo al invisible. Ahora, la manera básica, y vaya que lo repito constantemente, y no me cansaré de hacerlo, amado, hasta que podamos tener una convicción plena de esto. La manera de estar realmente solidificados en nuestra fe es a través de la palabra de Dios. La manera en la que tú y yo vamos a estar sólidos, caminando firmes, es a través de la lectura, de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo tomemos conciencia de la importancia de estar tomando el tiempo para que podamos escudriñar la palabra y buscar al Señor a través de este tiempo de aposento alto en casa. Algunos quizás puedan preguntarse: ¿por qué transmitimos diario? ¿Por qué predicar diario 1 o 2 veces al día? Bueno, porque el tiempo es ya, el tiempo es determinante y es necesario que la iglesia sea capacitada en las maneras correctas, que la iglesia sea capacitada en las formas de Dios. Amado, mira, ¿por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué el Señor no ha regresado? Y la pregunta que muchos hacen esto y responden efímeramente es que porque las profecías no se han cumplido. Bueno, el Señor puede cumplir las profecías que hacen falta en cualquier momento. Ese no es el punto esencial. Lo que detiene el regreso del Señor, amado, y que lo hemos dicho con claridad, y yo creo que hasta el cansancio, es que la iglesia no está preparada y no está lista.
Y esto debe ser un desafío para cada cristiano y para cada ministro. Despertar del letargo espiritual, despertar del adormecimiento, para que podamos compartir del amor de Jesús, para que podamos compartir de las verdades de Cristo, podamos predicar la verdad y la sana doctrina, y podamos a través de la palabra edificar a la iglesia y que esté preparada y esté lista para este tiempo. Mira, Mateo 24 nos dice de las 10 vírgenes, y a la medianoche se oyó un clamor. Pero nota, las 10 vírgenes dice la Biblia que cabecearon y durmieron, las 10. Y las 10 siempre va a hablar de la iglesia porque habla de una situación de pureza al ser vírgenes. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amado. Perdón. Entonces, a la medianoche dice la Biblia que se escucha un clamor. Y dice, salid a recibir al esposo, que él viene. Este soplo del Espíritu, este soplo del Señor que viene, es la predicación respecto al fin del tiempo. Es la predicación respecto a que el Señor está a punto de regresar a las nubes por su iglesia. Entonces, amado, es muy importante que tú y yo podamos estar listos y preparados respecto a que el Señor viene. Es importante que tú y yo podamos estar listos y preparados sabiendo que el Señor está a punto de regresar por su iglesia. Gloria al Señor. Ahora, es importante, amado, que tú y yo podamos caminar sólidamente en lo que Dios tiene, amado. Es importante que tú y yo podamos caminar en lo que Dios tiene y podamos despertar del letargo espiritual. Las 10 vírgenes iban a estar dormidas, pero a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo. Y esta es la preparación, esta es la edificación de la iglesia, esta es la edificación para que la iglesia despierte, para que la iglesia se anime, para que la iglesia no esté más en un adormecimiento espiritual. Gloria al Señor. Entonces, es nuestra responsabilidad ir a la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad ir a Dios para que podamos conocer lo que Dios tiene. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad de Dios, porque Dios ya nos delegó en la Escritura todo lo que nos hace falta. Dios ya nos delegó en la Escritura todo lo que es necesario para que tú y yo podamos aprender y podamos caminar como Él ha establecido. Ya levantó los ministros, ahora los ministros tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo y predicar con verdad, porque Cristo viene. Hoy puedo decirte con todo el corazón y como nunca antes puedo decirte, Cristo viene. Así que, amado, preparémonos, capacitémonos en las maneras correctas, porque el Señor está a punto de regresar por su amada iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Así que animémonos unos a otros en estas palabras. Mira, oremos al Señor, amado. Oremos al Señor levantando nuestras manos, pidiéndole al Señor su intervención y que nuestro corazón nos ayude a ser facilitadores para que otros hermanos puedan ser preparados y capacitados. Primeramente nuestra casa. Que tú y yo podamos ser instrumento para que nuestra familia sea capacitada, que seamos facilitadores de la búsqueda de Dios, que seamos facilitadores de la lectura de la palabra, que seamos motivadores para que nuestra familia pueda buscar a Dios, que no seamos obstáculo y piedra de tropiezo para desanimar a la búsqueda de Dios, sino que seamos motores que impulsen la búsqueda de Dios, tanto en nuestra esposa, los hombres, en el esposo, las hermanas y en nuestros hijos, que no seamos piedra de tropiezo, desanimando, atacando, ofendiendo, sino en este tiempo es determinante y que se dejen al lado lo que por tiempo ha estado estorbando, lo que por tiempo ha estado perturbando, para poder caminar con un solo enfoque familiar, y es Cristo viene, y las familias enteras podamos irnos con el Señor, porque sería muy triste que se vaya uno y no se vaya otro. Así que capacitados en las maneras de la verdad, vamos adelante, amado, porque Cristo viene. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, el tema que vamos a comenzar hoy, amado, es el camino de la fe. Es importante que tú y yo recordemos lo que hemos enseñado en otro tiempo. Debemos de tener presente que hay 4 tipos de fe. Hay un don de fe o una fe creativa, hay una fe doctrinal o lo que conocemos como fe fundamento, hay una fe perseverante que es una fe fruto del Espíritu y una fe consciente de Dios o sentido del Espíritu. El desarrollo de la fe doctrinal, tú y yo sabemos que depende de cuánto conocemos de la palabra de Dios.
de cuánto comprendemos, de cuánto creemos, de cuánto vivimos la palabra de Dios. Es importante que tú y yo, amado, podamos saber que nuestra relación con el Espíritu Santo está dirigida o está directamente a la capacidad del conocimiento que tengamos de Dios en la palabra. Nadie puede tener más unción del conocimiento que tiene la palabra, ni nadie tiene más conocimiento de la unción que tiene la palabra. Están estrictamente relacionados estos dos aspectos, estos dos pilares en la vida cristiana, estos dos pilares en el fundamento del caminar constante cristiano: la lectura de la palabra, el conocimiento de Dios y el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto conoces? Bueno, el pretexto de mucha gente fue, es que la letra mata, hermano, por eso no leo mucho. No, hermano, es que eso es un sentido diferente. La letra mata la ignorancia, la letra mata la ansiedad, la letra mata la depresión, la letra en la Biblia mata todo aquello que estorba en nuestra alma y estorba en nuestra mente. No mata tu alma, al contrario, la palabra trae vida, y cuando viene la palabra rema trae vida resucitada, la vida de Cristo a tu vida, para que puedas fluir en las maneras que Dios tiene. Por eso es importante que podamos asumir una responsabilidad de leer la palabra para que el conocimiento de esta pueda ir en aumento constantemente. Gloria al Señor. Ahora, otra pregunta esencial, aparte de cuánto conocemos, que de ahí partimos, cuánto conocemos es cuánto comprendemos de lo que leemos. O no se trata solamente de leer por leer. Ahora, en mi opinión, no es una situación de hermenéutica, porque muchos hermanos usan hermenéutica para entender la Biblia, usan exegesis o demás situaciones humanas. ¿Y por qué en mi opinión no, amado? Porque en este tiempo estamos guerreando contra el espíritu de Grecia, que es el espíritu del anticristo que está a punto de manifestarse. Y la Biblia nos enseña que el espíritu de Grecia será el estandarte del espíritu del anticristo. Y la hermenéutica viene de Hermes, un dios griego. Entonces no podemos interpretar la Biblia, no podemos conocer la Biblia, comprender la Biblia a través de pensamientos o métodos humanos, y mucho menos griegos. Ahora, la pregunta que debe salir a continuación, inmediata, natural, es: pastor, entonces, ¿cómo puedo comprender la Biblia? Amado, es muy sencillo. Cuando tú tienes una alineación con el Espíritu Santo te va a dar la comprensión y el alimento respecto a la palabra de Dios, lo que tú necesitas comprender. Es decir, antes de que leas la Biblia, toma tu Biblia y ora al Señor. Padre, te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra, te pedimos que nos des entendimiento de la Escritura para poder recibir alimento y poder comprender lo que tú quieres decirnos. Mira, un ejemplo muy sencillo que Dios ha traído luz. Ahora, cuando hablamos de entendimiento de revelación, amado, recuerda que esto yo me refiero a abrir los ojos, no a descubrir algo nuevo, porque todo lo que Dios quiso darnos está en la Escritura. Cuando hablo de revelación me refiero a tener entendimiento precisamente de lo que Dios nos ha dicho en la palabra. Pero respecto al entendimiento, el ejemplo que quiero darte es el libro de Daniel, porque por mucho tiempo se entendió incorrectamente un pasaje que es de suma trascendencia. El libro de Daniel dice en el capítulo 12 que la ciencia aumentará, y muchos le atribuyeron a la ciencia los teléfonos celulares, estos que son smartphones, las computadoras, las iPads, las tablets y demás situaciones de tecnología. Pero entendieron mal. Mira, hay 3 palabras en hebreo que se refieren a ciencia. Y en este apartado de Daniel, la palabra que se refiere a ciencia es la palabra da'at, que da'at significa aumento del conocimiento profético. Si tú notas, no tiene nada que ver con tecnología. Cuando el profeta Daniel dice, y al final del tiempo la ciencia aumentará, se refiere no a una cuestión tecnológica, sino a una cuestión, amado, de que la iglesia va a despertar en su radar profético. Se refiere respecto a que la iglesia va a despertar en una situación de entendimiento profético, pero como el radar está distraído, están enfocados en los celulares, en la computadora, en la tecnología, pensando que eso es a lo que se refería Daniel. Pero cuando tenemos ahora el pensamiento correcto, cuando tenemos la idea correcta, ahora podemos comprender que tenemos la revelación del Espíritu Santo para aumentar el conocimiento profético. ¿Por qué el conocimiento profético está aumentando? No es que somos mejores, no es que somos más grandes, es simple y llanamente porque es necesario.
es simple y llanamente porque es necesario el aumento del conocimiento profético en este tiempo para la iglesia, porque entre más cercanos estemos del tiempo del cumplimiento de las profecías, mayor entendimiento y mayor revelación tendremos del tiempo final. Entonces, ¿cuánto conoces? ¿Cuánto comprendes? Ahora, tienes el conocimiento de la palabra, tienes el entendimiento a través de la inspiración del Espíritu Santo, porque recuerda que la Biblia es el único libro que tiene el poder y la bendición de que cuando tú lo lees, el autor está presente, que es el Espíritu Santo. Porque recuerda que la Biblia nos enseña que toda palabra es inspirada por Dios. Entonces el Espíritu Santo la inspiró. Cuando tú la lees, el que la inspiró está ahí para explicarte. Está ahí para darte entendimiento, está ahí para darte claridad respecto a lo que Él mismo dictó. Gloria al Señor. Entonces conoces, comprendes, y ahora vamos al primer paso práctico. ¿Cuánto crees de lo que lees? Porque es muy fácil decir, por la llaga de Cristo he sido sano, y no creerlo. Es importante que podamos creer al dicho de Dios. ¿Recuerdas que hace un par de días fue uno de los temas? Es importante que tú y yo podamos confiar plenamente en el dicho de Dios. Es importante que tú y yo podamos confiar plena y absolutamente en lo que Dios dice. Nota, amado, la Biblia, amado, no es antigua. La Biblia no es pasada ni moderna. La Biblia es eterna. La Biblia es la eterna palabra de Dios. La Biblia nos habla lo que Dios dijo, lo que Dios dice y lo que Dios dirá. O sea, la Biblia nos dice lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Entonces, ¿qué tanto podemos creer en la palabra? Porque no se trata solamente de llenarnos de palabra logos, sino el logos es el conocimiento, el entendimiento es una mezcla del logos y del rema. Y cuando hablamos de creer, tiene que ver con la palabra rema, la palabra que se hace vida en nuestro espíritu, que se hace vida en nuestra alma para poder tener la convicción de creer que Dios hará lo que Él dijo. Un principio para esto, amado, claro, es que dejemos de cuestionar a Dios por qué hace las cosas. Algo que hemos dicho reiteradamente es esto. Nosotros como pueblo de Dios no podemos preguntar, o no debiéramos preguntar, por qué Dios hace las cosas. ¿En qué sentido? Porque el hecho de que un cristiano pregunte por qué Dios hace esto es síntoma de una ignorancia espiritual, porque no conoce quién es Dios. Cuando tú y yo conocemos quién es Dios, cuando tú y yo conocemos al Dios eterno, creador del universo, creador de lo visible y lo invisible, no cuestionamos el por qué hace las cosas, porque sabemos que todo lo que hace forma parte de un plan perfecto y es para bien. Así que podemos tener paz, aunque nuestros sentidos espirituales puedan percibir temor, miedo, inseguridad, incertidumbre a causa de la pandemia, de la crisis económica. Pero recuerda que la Biblia nos dice con claridad, amado, que tú y yo no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Entonces, amado, activemos esta fe con el conocimiento, con la comprensión y con la fe para poder creer en lo que la Biblia dice. Y damos un segundo paso práctico. Este segundo caso práctico es qué tanto vivimos lo que creemos, qué tanto vivimos lo que conocemos, qué tanto vivimos lo que comprendemos. Porque hablar, cualquiera lo puede hacer. Pero yo recuerdo cuando el Señor Jesús llamó a Natanael, tú recuerdas que la Biblia nos enseña que era un verdadero israelita, la Biblia nos enseña que era un verdadero judío, y la Biblia nos da para un verdadero israelita 3 características. Número 1, conocía la palabra de Dios. Número 2, enseñaba la palabra de Dios. Y número 3, vivía la palabra de Dios. Es decir, tenía un conocimiento, tenía una convicción y tenía un testimonio de ser fiel seguidor de la palabra de Dios. Por eso vemos el resultado cuando se acercan con él y le dicen, hemos encontrado al Mesías. Y lo primero que él pregunta, ¿dónde nació? Y dice, le hemos encontrado a Jesús Nazareno. Y la primera expresión que lanza Natanael es, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? No estaba menospreciando a Nazaret, amado. No estaba haciendo pequeña la ciudad de Nazaret, sino él recordó la ley, porque era un verdadero israelita, que el Mesías debería nacer en Belén Efrata. Lo que él no sabía es que Jesús tuvo que salir de Belén y tuvo que ir a Egipto y tuvo que ir a Nazaret, por todo lo que tú y yo ya sabemos que nos narran los evangelios. Pero este es el síntoma de una persona que conoce a Dios, conoce a las profecías. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto vivimos?
No se trata solamente de pregonar, sino la vivencia máxima de hijos de Dios es de amor, de amor. Esa es la expresión máxima como hijos de Dios. Esta es la expresión máxima como personas que creemos en Jesús. Un punto esencial en esto, amado, es que mucha gente espera que otros reflejen amor y no se enfoca en que la persona refleje amor. La Biblia no nos habla o la Biblia no nos enseña que tú y yo somos jueces para ver quién da amor y quién no da amor. La Biblia nos enseña que tú y yo debemos de dar amor, no preguntarnos quién da amor o quién no. Muchos matrimonios tienen conflictos porque esperan que la otra pareja cambie y no toma la iniciativa. Es que hasta que él cambie. Y solamente se vuelven reclamos e insultos y desmotivantes, en lugar de que en este tiempo, con esta crisis, se vuelva un palacio de paz y de tranquilidad. ¿Sabes que las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado casi un 300% a partir de la pandemia? Porque ahora las personas no estaban acostumbrados a convivir. El esposo llegaba de trabajar 2-3 horas, teléfono, televisión, 1 hora con los hijos, dormía y el siguiente día se iba a trabajar. El domingo, si son cristianos, iban a la iglesia y la convivencia era nula. Pero ahora con la pandemia, con el quédate en casa, el resguardo que ha pedido las autoridades mundiales, ahora hay una situación de conflicto. Y es donde tenemos que dar testimonio, amado. No ser piedra de tropiezo y no ser lazo para el desánimo, sino para el ánimo. Gloria al Señor. Entonces, amado, es importante que ahora tenemos la oportunidad de reflejar el amor de Jesús en nuestra casa. Seamos promotores de este amor, seamos promotores de esta virtud, seamos promotores de esta gloriosa manera de expresar a Jesús a través del amor. Entonces recuerda que tanto conocemos, que tanto comprendemos, que tanto creemos y que tanto vivimos la palabra de Dios. El título del tema, amado, es el camino de la fe. Este es el tema que vamos a estar viendo en este tiempo, el camino de la fe, el camino en el cual tú y yo tenemos que seguir una senda, el camino en el cual tú y yo tenemos que seguir un trazo que el Señor ya ha establecido. Un aspecto muy importante respecto al camino de la fe, amado, es que Jesús ya siguió este camino, es que Jesús ya siguió esta línea. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir sus pasos. Lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir por donde Él se dirigió para dar pasos firmes y sólidos. Mira, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gloria al Señor. Ahora, tú y yo tenemos que recordar que vamos a enseñar la palabra para ser buenos ministros de Jesucristo. Porque a través de la enseñanza de la verdad de Jesucristo, amado, vamos a crecer nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que hemos seguido. Ahora todo mundo habla de la sana doctrina, pero ¿cómo podemos estar conscientes de una verdadera sana doctrina? Bueno, es muy sencillo, amado. La sana doctrina tiene que ser congruente desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia tiene que ser congruente de principio a fin. Esto es con claridad. Ahora, sin desbalances. Hay un tema que es sumamente polémico en la iglesia cristiana. Y ahora solamente lo voy a mencionar, no es el tema entrar en debate ni mucho menos. Pero el tema de la salvación es uno de los temas más controversiales en la Biblia, por decirlo así. La salvación ha creado muchos conflictos, muchas barreras y separaciones. Me refiero a la doctrina. Hay dos grandes doctrinas que nos enseña los teólogos, ¿no? Por determinar algo. Y tiene sus principales predicadores o maestros de esta doctrina. Número uno es la doctrina de seguridad de salvación que enseñó Juan Calvino. Durante la primera etapa de la iglesia primitiva, amado, por más de 1500 años, siempre se creyó en seguridad de salvación. Nunca se habló de pérdida de salvación. Hasta que después de Calvino
200 años aproximadamente después vino otro hombre que se llamaba Jacobo Arminio, donde habló de que las obras eran necesarias para alcanzar salvación y empezó a enseñar que un cristiano nacido de nuevo podía perder la salvación. Casi después de 1500, un poquito más, 1600 años de Cristo, alguien predicó esto, y esto es una enseñanza que casi el 90% de las iglesias cristianas tienen. Ahora, Calvino, en su nivel extremo, o que algunos llaman supergracia, enseñan que puedes hacer lo que quieres, fumar, tomar, cualquier tipo de pecado y no pasa nada porque ya eres salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y Arminio decía, o los que predican que la salvación se pierde, enseñan que las obras son vitales para alcanzar salvación. Si no tienes obras acompañado de fe, no alcanzarás la redención. Y si tú me preguntaras quién tiene la razón, o más bien, corrijo la pregunta, y siendo retórico, ¿quién se equivocó? Si me permite ser honesto, los dos. Los dos se equivocaron. Porque no podemos caer en el extremo de la supergracia de cualquier cosa y no pasa nada, porque no es cierto. Lo que sí es verdad es que somos hijos, y siempre hijos, pero hay consecuencias. Ahora, pero Arminio también dijo que las obras eran vitales, cosa que no es correcto, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí es correcto que Dios trae juicio y se pierden galardones y un demás de situaciones. ¿Dónde estriba la diferencia conforme a lo que Dios nos ha hablado? Muy sencillo. Porque pareciera que los 44 textos que habla Juan Calvino de seguridad y salvación se contravienen con los 122 versículos que habla Arminio de pérdida de salvación. Ahora, si fuera por volumen, pues ganaría Arminio, ¿no? Porque son más de 100 los versículos que hablan aparentemente que la salvación se pierde y 42 que hablan que no se pierde. Pero entonces entraríamos en un debate si la Biblia se contradice. Y no es así. Entonces, ni una ni otra pueden ser sanas doctrinas porque tienen una contraveniencia, amado. Entonces, ¿dónde estriba la situación? Y esto respetando las formas de pensar de cada quien, ¿no? No intentamos nada más que compartir un pensamiento y una idea. Y esto es muy sencillo, amado. Mira, Calvino, los textos que habla de seguridad de salvación se refieren al espíritu. Y Arminio, los textos que usó para enseñar que la salvación se pierde, tienen que ver con el alma. Otro aspecto importante, que los textos que hablan de seguridad de salvación hablan en pasado, porque tiene que ver con la obra de justificación para nuestro espíritu. Mientras que los textos que hablan aparentemente que la salvación se pierde, hablan en presente, porque tienen que ver con el alma. Y si lo ponemos en balance, los textos que hablan en futuro tienen que ver para el cuerpo, y esto es glorificación. Justificación para el espíritu, santificación para el alma y glorificación para el cuerpo. Cuando tenemos este balance, amado, no hay contradicción absoluta. Y entonces entramos en el mundo de una sana doctrina. Entonces, amado, es importante que nosotros podamos enseñar esta sana doctrina. Ahora, un aspecto también muy importante, amado, es que para agradar a Dios es que nos fue dada la fe. La fe es el instrumento para agradar a Dios. Dios en su gracia anhela que nosotros le agrademos, por eso nos proveyó de la fe, pero debemos actuar en ella. Gloria a Dios, el Señor ya nos dio la fe, ahora debemos de actuar en ella. Mira, acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Ahora, si cambiáramos un poquito el sentido del versículo, y esto lo hablamos en un sentido claro, sin cambiar absolutamente nada, claro, esto sería una herejía. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe es posible agradar a Dios. Entonces, esta fe que proviene de Cristo es la que ha sido delegada a nuestra vida, es la que ha sido delegada a nuestro corazón para que tú y yo podamos caminar en la conciencia y podamos caminar en la plenitud que el Señor tiene para nosotros, para poder agradar al Señor. Gloria
a Cristo. Entonces, nota cómo el Señor nos dio una provisión completa, una provisión total para que tú y yo podamos caminar por el sendero de la fe. Gloria al Señor. Bueno, vamos a parar aquí, amado, y vamos a continuar mañana con el tema, que largo camino nos resta para aprender e ir en el camino de la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia, porque no hay nadie como tú. Señor, oramos de tu gracia, de tu favor, de tu benevolencia. Oramos creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo es con nosotros. Oramos creyendo, Señor, que tú eres para con nosotros siempre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea influyendo verdad a través del conocimiento de la palabra y del entendimiento para agradarte, Señor, ya que tú has provisto una fe verdadera para caminar como es correcto. Te damos gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que se han conectado en vivo y los que ven la reunión por repetición. Padre, yo te pido que les bendigas enormemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí, por permitirnos llegar hasta tu casa en esta reunión de Aposento Alto en casa. Y te mando un fuerte abrazo. No olvides compartir el video y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Me encuentras como Pastor Job Rodríguez, así como visitar nuestra página de Facebook. Igualmente me encuentras como Pastor Job Rodríguez. Y no olvides darle like a nuestra página, suscribirte en YouTube y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo, amado, y nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.